No los había visto. ¿Cómo están? ¿Alguna vez se han preguntado por qué funciona esto? ¿O esto? Bueno, esto será contestado y además es gracias al circuito eléctrico. Uh, Hola. Entonces, como les decía, un circuito eléctrico es el recorrido por donde pasan las corrientes eléctricas, desde un mayor potencial a un menor potencial. Y en este caso son las cargas negativas, o sea, los electrones. Gracias a esta funciona esta trotadora donde está corriendo o caminando Tomás Torres. Pero, ¿cómo funciona este circuito para que le llegue esta corriente a la trotadora? A ver, preguntémoslo. ¿Usted sabe las partes de un circuito eléctrico? Sí. No sabe. Entonces, a continuación, les vamos a presentar las partes. ¡Vámonos! Ok, yo les voy a explicar las partes que posee un circuito eléctrico. Cada parte posee una simbología si es que este se quiere dibujar. En el caso si es que quisiéramos ver una fuente de energía, puedo poner por ejemplo una pila o una batería. La diferencia entre la pila y la batería es que la pila solamente posee una carga, a diferencia de que la batería se puede recargar múltiples veces. Si quisiéramos representarlo en un dibujo, esto sería su simbología. Este acá es el hilo conductor. Es básicamente el cable donde podría pasar la electricidad en este caso, el cable del cargador o algún cable de cobre. Estos de acá son diferentes receptores, por ejemplo, una lámpara, un diodio LED, un zumbador, un motor, un altavoz. Pero también podemos ver esto, que es la resistencia, que es un concepto que nos vamos a explicar más adelante, que tiene una importancia muy grande para el desarrollo de los ejercicios. Este de acá es el switch. El switch básicamente es lo que permite el acceso o limita el acceso a la electricidad que fluja por el circuito. Este de acá es uno de los tres conceptos importantes que se van a ver más adelante al hacer los ejercicios. Esta es la resistencia. La resistencia básicamente limita el paso de los electrones, es decir, que regula el amperaje y el voltaje de la electricidad que pasa dentro del hilo conductor. Este se ve representado con ohms. Este es el amperímetro. El amperímetro está medido en amperes y básicamente es el flujo de los electrones pasando dentro del hilo conductor. Por último tenemos el voltímetro. El voltímetro está medido en volts y es básicamente la presión de los electrones al pasar por el hilo conductor. Entonces ahora los voy a dejar con un experimento que vamos a hacer para poder representar el amperaje, el voltímetro y la resistencia dentro de la vía diaria. Entonces, lo que queremos representar en este experimento es el voltaje, la resistencia y el amperaje. Dentro del experimento, lo que podemos ver presente es la resistencia que es otorgada por la manguera, que en este caso está representando un cable, y el agua, que representa la electricidad que fluye en el circuito. El voltaje en este caso es representado por la presión del agua, es decir, que si hay poca presión, hay poco voltaje dentro del circuito. A diferencia que si es que aumentamos la presión, es porque hay un alto voltaje dentro del circuito. Entonces, ahora que conocemos lo que es la resistencia y el voltaje, podemos avanzar al siguiente concepto, que es el amperaje. El amperaje consiste en la cantidad de electrones que fluyen dentro del circuito. Es decir, que si de alguna manera pudiéramos reducir o dificultar la cantidad de electrones que están en el circuito, reduciríamos el amperaje. Luego de ser capaces de reconocer los diversos componentes de los circuitos eléctricos, ahora es importante saber identificar los diversos circuitos que existen. En este caso les presentamos el circuito en serie. Este tiene la característica de que sus receptores se encuentran conectados de manera sucesiva. Esto quiere decir que el terminal de salida de uno de sus receptores se encuentra directamente conectado con el terminal de entrada del siguiente receptor. Es importante mencionar que la corriente fluye desde el positivo hacia el negativo y que si uno de los receptores falla, el circuito falla por completo. Para resolver ejercicios de circuito en serie es necesario volver a recordar voltaje o tensión, que se mide en voltios, la resistencia, que se mide en ohmio o ohms, y en la intensidad, que se mide en amperios. La característica establece que la intensidad total es igual a la intensidad en cualquiera de sus receptores. La segunda establece que el voltaje total es equivalente al voltaje de la suma de cada uno de sus receptores. Y la resistencia total es equivalente a la suma de las resistencias de todos sus receptores. Ahora procedamos a mostrar el segundo tipo de circuito. Este es el circuito paralelo. La característica de este circuito es que cada uno de sus elementos, específicamente sus entradas, se encuentran conectadas a un mismo punto.
al igual que sus salidas. A diferencia del circuito en serie, si uno de sus elementos se descompone, como podría ser el caso de la resistencia 1, el resto de sus elementos continúa funcionando. A diferencia de que en el caso del circuito en serie, si uno se avería, el resto falla. La primera característica del circuito paralelo es que el voltaje total es equivalente en cualquiera uno de sus receptores. La segunda característica establece que la intensidad total es igual a la suma de las intensidades de cada uno de sus receptores. Y por último, la resistencia total es la suma de los recíprocos de cada una de las resistencias, partiendo por 1 dividido en la suma de los recíprocos. Último tipo de circuito, el circuito mixto, el cual mezcla el circuito en serie y el circuito en paralelo. Para resolver este tipo de circuito, lo importante es, cuando se encuentre con un circuito paralelo, resolverlo y encontrar un equivalente con la siguiente fórmula. Al encontrar equivalentes, se va a llegar a producirse un circuito en serie que equivale al circuito mixto original. A continuación, resolveremos el siguiente ejercicio, el cual establece 10 volts, la resistencia 1 con un valor de 15 ohms, la resistencia 2 con un valor de 20 ohms, la resistencia 3 con un valor de 30 ohms y la resistencia 4 con un valor de 25 ohms. El primer paso es encontrar un equivalente para la resistencia 2, 3 y 4. Para ello, se realiza una suma de las resistencias, obteniendo como valor un resultado de 75 ohms. Luego de esto, se dibuja un equivalente a este circuito mixto, como se puede ver a continuación. A partir de ello, se reemplaza y queda que el nuevo circuito es un circuito en paralelo. A partir de esto, se puede resolver con la fórmula, que equivale a la resistencia 1 por resistencia 2 dividido en la resistencia 1 más la resistencia 2. A partir de eso se reemplaza la fórmula y se obtiene como resultado un valor de 25 dividido en 2 ohms. Luego de dibujar la nueva equivalencia, se tiene que buscar la intensidad total, sabiendo por la ley de Ohm que la intensidad es igual al voltaje dividido en la resistencia. A partir de ello, se reemplaza la fórmula y se tiene que 10 volts dividido en 25 partido en 2 ohms es igual a 4 partido en 5 amperios. Conociendo ahora la intensidad, se vuelve un paso hacia atrás y se calcula la intensidad de cada una de las resistencias. La primera intensidad da 2/3 amperios y la segunda intensidad tiene como valor 2/15 amperios. Para asegurarse que el resultado esté bueno, la suma de ambas intensidades tiene que dar 4/5 amperios y efectivamente da. El último paso del ejercicio consiste en encontrar el voltaje de cada una de las resistencias. El primero se obtiene que el voltaje en la resistencia 2 es igual a 8 dividido en 3 voltios. El voltaje en la resistencia 3 se obtiene como resultado 4 voltios. Y el voltaje en la resistencia 4 se obtiene de 10 partido en 3 voltios. Si el resultado estuviese bueno, la suma de cada uno de ellos tiene que dar 10 volts. Y efectivamente da. Entonces, un circuito eléctrico es un sistema el cual utiliza múltiples elementos con una simbología en específico, tales como el cable, la batería, el interruptor, para que pase la energía, o en este caso los electrones, a nuestro receptor, que este receptor ya puede ser o una luz, o una trotadora, o una televisión, básicamente cualquier cosa que utilice energía, hasta el teléfono. Ahora, lo importante es que si no se controlan los tres elementos importantes, que eran amperaje, voltaje y resistencia, nuestros dispositivos electrónicos no funcionarían de manera correcta, o básicamente se sobrecalentarían si hay mucha energía, funcionarían lentos si hay poca energía, o básicamente si no hay energía no funcionarían. Entonces, por eso es importante el circuito eléctrico, porque sin el circuito eléctrico no hay flujo de energía, si no hay flujo de energía, no hay energía, y si no hay energía, no pueden funcionar las cosas. Por lo cual, si no hay energía, volveríamos a los tiempos del 1800.